corazón, nuestra alma y sabe los problemas que tenemos. Te ruego en el nombre de Cristo que tomes mi lengua, mi ser entero, y que tu Espíritu Santo pueda hablar a cada vida y que la mente sea abierta para que podamos comprender tu palabra. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Grita fuerte amén. Quiero hablar de algo que hablé el domingo, porque el conocimiento de la palabra es muy importante. Lo dice la Biblia. El escudriñar la palabra del Señor es muy importante. El conocimiento, ¿verdad? Porque nosotros hemos nacido en un mundo lleno de pecado. Nosotros no somos convertidos desde niños, sino que hemos adquirido conocimiento. Entonces, para hablar claramente, somos lo que la Biblia llama gentiles, aunque ahora no lo somos porque por la fe estamos en Cristo. Amén. ¿Qué sucede? Que entonces no teníamos conocimiento de la palabra del Señor. ¿De dónde veníamos nosotros? De la idolatría, de adorar a María, de adorar a San Francisco, adorar a todos los santos. No teníamos conocimiento. Y entonces necesitamos adquirir conocimiento de la Biblia, la palabra de Dios, para aplicarla a nuestra vida. Amén. Luego, con las modernuras que hay hoy día, se levantan doctrinas modernas y te dicen cualquier dicharacho, que si aquel pecado ya no es pecado y este sí, cosas que no son ciertas. Entonces, primero voy a ponerle un poquito, explicarles un poquito, por ejemplo, cómo Dios trajo el conocimiento del pecado. Antes de la ley, todo era por medio de la conciencia, ¿vale? Es decir, no había ley, y entonces la misma conciencia que Dios había puesto en el corazón del hombre acusaba. Hoy día también sucede lo mismo. Es decir, los inconversos que están ahí fuera, hay una ley que está escrita en nuestra alma, en nuestro corazón, que les acusa. Por eso la palabra de Dios dice que el que sin ley ha pecado, sin ley perecerá. Porque Dios tiene un justo juicio para cada uno. Y por lo tanto, la conciencia de cada uno acusa. Entonces, antes, si nos fijamos en los patriarcas, especialmente, vamos a observar de que ellos se guiaban por la ley de la conciencia. Y en muchos casos nos vamos a dar cuenta que era parecido a la ley. No igual en total, pero era parecido a la ley. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? Dios tiene que traer conocimiento. Dicen Romanos que Dios trajo la ley para que la gente, atención, tuviera conocimiento del pecado. Es decir, Dios determinó lo que era pecado y lo que no lo era. Entonces es Dios quien lo determina. Y entonces es cuando Dios a Moisés en el monte Sinaí, y luego cuando le hablaba con voz audible, Moisés escribía todo lo que Dios le decía. ¿Puede gritar fuerte amén? Amén. Entonces Dios determinó en todo tiempo, desde que dio la ley, lo que era pecado y lo que no era. Ahora, dentro de lo que era la ley, hay mandamientos que son puro pecado, ya sea una mentira, ya sea un asesinato, ¿verdad? Pero luego no solamente son esos 10 abarcan a todos los mandamientos que hay, uno por uno. Luego están los mandamientos que son los rituales, guardarás el Sabbat, guardarás las fiestas, todas estas cosas en el Antiguo Testamento. Entonces, aquí hay que hacer una división muy importante, que lo dije esta semana y lo quiero repetir ahora, que una cosa es los mandamientos que en la ley Dios determina que son pecado. Y son pecado porque Dios lo dice y punto. ¿Amén? Amén. Y debemos meterse en la cabeza que si Dios hubiese dicho, oye, andar para atrás es pecado, pues si Dios lo ha dicho, es pecado. Amén. Y yo no tengo por qué estar razonando, ay, porque Dios dice que para atrás es pecado. Porque Dios lo ha dicho, es que a veces me da ira santa, ¿verdad? Entonces, entre todos esos pecados, atención, hay muchos.
¿verdad? No mentirás, no robarás, no codiciarás, no dirás falso testimonio, ¿verdad? No tendrás mala mirada. También la Biblia habla de la mala mirada. ¿El mal de ojo sabe de dónde viene? De la mala mirada. Bueno, pero yo pongo mano. Viene de los judíos. El mal de ojo, ¿verdad? Porque ellos decían que una mala mirada, eso viene por la causa de la ley, pero que lo trastocaron. Porque la mirada dice cuando una persona tiene odio, rencor, resentimiento. Y ellos decían que cuando alguien miraba mal a un niño, que le echaba el mal de ojo, ¿verdad? Porque, bueno, eso viene de la ley, pero está todo transgiversado, ¿verdad? Porque nadie tiene poder para hacer nada mal a nadie. Amén. Amén. Así que el mandamiento, por ejemplo, también de ponerse piercings y de imprimir en la piel. Dios dijo que era pecado en el Antiguo Testamento. ¿Y quién soy yo para decir ahora en el Nuevo Testamento que no? Bueno, pues muéstrame en el Nuevo Testamento dónde dice que ese pecado ha sido abolido. ¿Dónde? No lo dice. La gente se inventa y así otros más. Es decir, lo que son mandamientos, no rituales, mandamientos, y dice que son pecado. ¿Nos parezca bien o nos parezca mal? Pues no fue amén. Sin embargo, sí que dice la Biblia que el guardar el Sabbat, el Nuevo Testamento, o no guardarlo, que no pecó. Entonces, si Dios lo ha dicho, es verdad. ¿Puede gritar un fuerte amén? Amén. Dios lo ha dicho. Y ha dicho, nadie os juzgue si guardáis o no guardáis. Ojo, guardar el Sabbat, depende cómo sea. O guardar, por ejemplo, las fiestas de la Biblia no es pecado, esa es otra. Pero si no lo guardas, tampoco pecas. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Así que a mí me da ira santa cuando alguien se inventa cosas que no son. Así como también cuando dicen, la ley ha pasado. Vamos a ver, pero dime en qué ha pasado la ley. ¿En qué? Porque lo que está determinando la ley, según Romanos, que lo puede leer, es que Dios da conocimiento de lo que es pecado. Y dice, esto es pecado, esto sí, esto no. Y dice la Biblia que por causa de la ley nos vino conocimiento del pecado. Por lo tanto, ya no es la ley de la conciencia, sino que es, porque nosotros conocemos la Biblia. Amén. Entonces ya, si tenemos conocimiento, no es la ley de la conciencia, sino que es el conocimiento de la Biblia. Y yo tengo que aplicar. Amén. Ahora, lo que ha pasado, y que lo hemos dicho muchas veces, y ahora estaré leyendo un pasaje, son los rituales de la ley, que ya no sirven. Cuando se vaya a construir el templo, que se va a construir, y ellos vayan y sacrifiquen al cordero y a la vaca, no les va a borrar los pecados. Porque los pecados los borra la sangre de Cristo. Grita un fuerte amén, le das un aplauso al Señor. ¿Verdad? Y así cada área. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no, no voy a llegar nunca al conocimiento pleno de la palabra del Señor. Siempre vamos a estar con esto sí y esto no, porque yo lo digo o porque otro lo dice, en fin. De esta manera. Por eso, atención, Jesús dice lo siguiente. En Mateo capítulo 5, versículo 17, dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, atención, pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo esto se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, por muy pequeños que sean, así enseña a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Así que lo que está diciendo, que la ley no ha pasado,
ni va a pasar. Porque los 10 mandamientos están vigentes. Pero ¿qué diferencia hay? Pues claro, que el perdón es inmediato. ¿Puedes dar fuerte amén? Y entonces el pecado se corta. Esta es la diferencia. Pero no que la ley, Cristo ha cumplido la ley. ¿Puedes dar fuerte amén? Y cuando yo voy a Cristo, también se cumple la ley al mí. Pero es por medio de Jesús. Es por medio de Él. Es por medio de la sangre de Cristo. No ha pasado. Los mandamientos siguen estando vigentes en el día de hoy. Por eso, porque si no estuvieran vigentes, sería un desastre, ¿verdad? Hay algunos que lo dicen, ojo, hay unos por ahí que están diciendo, el pecado ya no existe. Lamentablemente, hace muchos años, y uno de ellos era de esta iglesia. Se fue con esto de la prosperidad, le enrollaron la cabeza y está el político, que Dios le ampare, ¿verdad? Y dice que el pecado no existe. Dice, ¿cómo? A ver, ¿cómo que el pecado no existe? ¿No existe el crimen? Sí, pero no existe. Ah, no. Y ya no sabes qué hablar con él porque, como dice, ¿a que no? Pues hijo, pues no ves que hay el pecado, la gente se divorcia, adultera, miente, roba, mata. El pecado está. Así que es un error gravísimo. El pecado está, pero es redimido por la sangre de Cristo a todo aquel que se arrepiente y acepta a Jesús como el dueño y señor de su vida. ¿Por tan fuerte amén? Así que los mandamientos, hermanos, grandes y pequeños, están vigentes hoy día. Y nosotros, aunque somos perdonados, lo que nos enseña el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesucristo solamente nos trajo un nuevo mandamiento. Aleluya. Uno. Los demás todos son iguales. Y el mandamiento nuevo es que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Grita fuerte amén. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Así que estamos, hermanos, en un tiempo en el cual hay muchísima doctrina rara, extraña. Sinceramente lo digo, hermanos, hoy día no es momento de cambiarse de iglesia, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Tienes que tener mucho conocimiento, porque no sabes lo que te vas a encontrar. Lo que uno ve en la apariencia, por ejemplo, vosotros nos conocéis, lo que predicamos, lo que hablamos durante tantos años. Hay muchos pastores aquí mismo en la ciudad de Sabadell que han cambiado, que ya no son el mismo, no creen lo mismo. Y perdonadme que os lo diga con total claridad, y lo digo, ni aun siendo de Asambleas de Dios, ni aun siendo de la Iglesia de Filadelfia. No, porque muchos han cambiado y se han metido en 40 líos doctrinales. Hay un anuncio que dice, ¿te lo digo o te lo cuento? Me tiene harto ese anuncio. Cada vez que veo noticias, en la 13, que yo veo muchas noticias en la 13, me tiene harto ese programa. ¿Te lo digo o te lo cuento? Sí, no, porque yo conozco a personas que algunos ya partieron y que han sido pues conocidos y que han tenido aberraciones doctrinales. Y sabes que cuando hay aberraciones doctrinales, la palabra del Señor dice, sea anatema. Sea anatema, sea apartado. Hay muchos, no se enfaden, hermano, hablo a nivel general, que coquetean. Ay, no pasa nada. A ver, si mantiene una línea, pues hay que respetarlo, amarlo, amén. Pero si tiene una aberración, por ejemplo, como este que anda predicando que el pecado no existe, pues yo lo veo, lo saludo y Dios te bendiga, pero tú allí y yo aquí. ¿Por qué? Porque si yo me junto con él, al final me contamina. Y sobre todo, las iglesias, perdonadme la expresión, libertinas, que admiten todo con tal de tener número, y las hay, muchísimas. ¡Hala! Todo el mundo para adentro, ¿verdad? Todo el mundo para adentro, no pasa nada.
se llenan. Se llenan, te lo digo, en el amor del Señor. Se hacen grandes. ¿Por qué? Porque ahí no hay privación de nada. Todo el mundo predica. Todo el mundo predica. Y crecen enseguida. Porque la gente quiere servir, aún estando mal. Cuando realmente el llamado de la palabra del Señor es muy claro, ¿no? Que el que llama es Dios. El que llama es Dios. Pero aquí todo el mundo, hay iglesias que todo el mundo son ministerio. Los niños toman la Santa Cena. Entran los que no están bautizados, se toman la Santa Cena. Escucha, que yo he vivido eso y lo he visto, en iglesias. No que yo perteneciera, sino que he estado de visita, lo que sea, y lo he visto. Y también he discutido con pastores acerca de todo esto. Oiga, en el Antiguo Testamento estaba el bautismo de Juan. Bueno, el bautismo de Juan no era el bautismo de Juan, era el bautismo del Antiguo Testamento, que era para arrepentimiento, o sea, que había bautismo. Cuando hemos ido a Israel, hemos visto los bautisterios, como por ejemplo los que tenían los esenios en las cuevas del Qumran. ¿Cómo eran los bautisterios que tenían los judíos? Había bautismo, ¿verdad? Y cuando se tomaban la Santa Cena, como el Señor Jesucristo hizo, lo tomó con sus discípulos que estaban bautizados en el bautismo de Juan. Aleluya. ¿Y no fue de amén? Y así podríamos hablar un montón de cosas que la Biblia nos indica y que está escrito, oye, que no os salgáis de ahí, ¿verdad? Voy a ir terminando para no... Así que el Señor está diciendo, no penséis que yo he venido para abrogar, o sea, no puede abrogar la ley mientras que exista esta tierra, porque es necesaria. Porque el pecado solamente va a acabar cuando Cristo venga en su reino y establezca su reino desde Jerusalén y estemos con Él en el cielo. Ahí no habrá pecado porque el pecado no puede entrar. Pero mientras que estemos en esta tierra, el pecado estará. Y tiene que existir la ley para que tengamos conocimiento de lo que es pecado. Amén. Y también se nos da la oportunidad, claro que sí, como hemos hecho nosotros, de recibir a Cristo y que nuestros pecados sean perdonados. Cuando yo me convertí al Señor, antes yo buscaba el perdón, porque tenía conocimiento por la Iglesia Católica, más malo más bien, y yo iba al cura a confesarme y me tomaba esa, o ¿cómo se llama? La Eucaristía esa, que le dicen otra palabra. Pero yo no me sentía perdonado, ¿verdad? No me sentía perdonado. Pero sin embargo, cuando me predicaron estos hermanitos, gitanitos, a toda la barriada, fue un descanso. Me sentí perdonado. ¿Por qué? Porque antes no tenía conocimiento, adoraba a la María, adoraba aquí, adoraba allá. Entonces, es como si estuviera en la ley. No me sentía nunca perdonado porque no podías estar, porque sí, clamabas a Cristo, pero es que también luego clamabas a la María como corredentora. Y María pues no es corredentora. Y a San Antonio para que te dé un novio. Que me encontré un día en un autobús, porque yo es verdad, recién convertido yo era un terremoto. Me metían todos los fregados y testificaba a todo el mundo. Y una de las veces pues iba en autobús y al hombre que estaba a mi lado, bueno, era un hombre y una mujer, y entonces le testifiqué del Señor y me dijo, hay que ir a San Antonio para que te dé un novio. Pero me lo decían enfadado y todo, ¿sabes? Que te daban novios y novias. Y me metí en cada fregado que no veía, testificando del Señor, Me metí con los musulmanes a testificarlos en el rastro. Me quisieron pegar. El que hace de pastor, que le llaman el mulá o algo así, me pegó un empujón porque yo iba a buscar a sus hijos a testificarles. Me metí con los Hare Krishna. Padre Santo, con los Hare Krishna la lié. Bien liado, lo he explicado, algunos no lo saben, lo voy a explicar y ya voy terminando.
Resulta que estaba en el Rastro de Madrid, donde mi padre, que para descanse, y yo teníamos un puesto de vender relojes, y entonces los Hare Krishna se ponían enfrente con estos aromas, el incienso, y entonces que Dios me dio una rabia, porque resulta que había un Hare Krishna y una cola de gente que iba para hacerle preguntas. ¿Has visto? Que le van a hacer preguntas como que si fuera un sabio, y entonces las personas le hacían la pregunta, él se concentraba en el Guru Maharaji. Decían que el Guru Maharaji luego se convirtió al Señor, era un maestro de la India, y hacía así, recibía él, según él, la respuesta, y entonces le decía esto y esto y esto, y yo me pongo a la cola, digo, ya, esto te voy a liar. Y me pongo a la cola, y cuando me llega allí, ¿qué? Digo, ¿y la sangre de Cristo? Y yo, ¡ah! No, se manifestó, ¡ah! Y no me dio la respuesta. Me metía en todos los asuntos, pero era por testificar. Amén. Así que cuando conocimos al Señor, hermano, es tremendo. El descanso en mi vida, descanso en mi vida en cuanto al pecado, no de problemas. Porque de problemas hubo más. Porque mi familia, pues ya ves tú, a comerme todos. No solamente mi familia, sino todos los gitanos que vivían alrededor. Vivíamos en chabolas. Y todos, era como una plazoleta, más grande que esto, venían a comerme. Porque me había convertido al Señor. Y eres un mala sombra, que nos traes la negra. Tenemos que ir a vender y nos traes la negra. Y así cada día. Pero hermano, permanecí firme. Y al final, todos estos que me decían, hermano, no, ni de mi familia, ni de todos aquellos que estaban allí, no quedó ni uno que no se convirtiera. No fue el momento, pero fue después. Amén. Así que, bueno, tuve descanso en cuanto supe que Dios me había perdonado, pero era una lucha luego en cuanto a lo que tenía los demás. Pero el descanso que Dios te da no tiene precio. Así que la ley me dio conocimiento del pecado, pero no me pudo dar el descanso porque yo perfecto no podía ser. Pero cuando vino Cristo, me arrepentí, le acepté como mi Salvador, descanso, me ha perdonado. Amén. Sí, dime ya, porque como es que estoy grabando. Dime, Luli, dime. Vale, no, yo simplemente quería avisar, porque en internet salen muchos tutoriales. Tutoriales. Sí, y salen muchas predicaciones. Inscríbete, no sé qué. Ojo, Sí. Ojo, que hay que tener sabiduría. Al principio parece que sí, pero es que no, ¿eh? Sí. Gracias por decirlo, porque hay que tener cuidado con internet, con los predicadores. Porque hay difícil a veces de discernirlo. Es decir, que tú empiezas a escuchar y todo parece que está bien, pero luego después mete las tocadas, ¿verdad? Y entonces hay que tener mucha sabiduría y también poner atención, porque luego te acostumbras a escuchar y ya luego no distingues, ¿verdad? Entonces es muy importante. Hay gente muy buena, Rodrigo Riaño, que lo escucha mi mujer, y yo también. Es tremendo, sano en doctrina. Hay mucha gente. Si tienes duda, por favor pregúntame. Yo lo escucho y te lo digo. Si es sano, te digo adelante, porque mejor que escuchar la palabra del Señor no hay nada. Es lo mejor que puedes hacer. Pero que escuches a un hombre sano en el Evangelio. Amén. Para que no caiga en la trampa, porque el enemigo está tratando de cazar continuamente. Y hay muchos falsos profetas, muchísimo. Termino, gente que profetiza, Padre Santo de la Gloria. Gente que profetiza así. Pero que hay profetas, sí. Pero es que ya yo no me fío de ninguno. Porque las profecías que dan no se ajustan a lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, cuando no se ajusta a eso, no quiero escucharlo. Por mucho que me digan. Aquí hemos tenido muchas experiencias de eso y hemos salido escaldados. Hace tiempo, hace años, Y hoy día abunda. Y nadie quiere... Hoy día, mira, los mensajes, hoy día,
Poca gente los quiere escuchar, el mensaje sano. Mensajes de gloria y de profecía está lleno. Tienen visitas por miles, pero no vale para nada, porque si no está conforme a la palabra del Señor, pues no sirve. Y uno tiene que tener discernimiento. Para tener discernimiento, tengo que tener conocimiento de la Biblia. Mucho conocimiento. Ni aun aunque haga milagros. Termino, porque si no me enrollo. Hubo un tiempo con lo que llamaron el polvo de oro. ¿Tú lo has escuchado? No. Bueno, te lo explico. Se ponían a orar en un culto y entonces comenzaba a caer como oro. ¿Vale? Eso abundó en diferentes países. Yo sé que Dios puede hacerlo. ¿Puede ir tan fuerte amén? Amén. Dios puede hacer todo lo que quiera, pero Dios tiene un orden. La gente se volcó en el asunto del oro. Inclusive pastores en Cuba que estaban muertos de hambre, los pobres, pues vieron y hay un vídeo, ¡oro, oro! Porque en un cubo apareció todo eso, parece que era, y gritaban, claro, se creían que había oro. Luego lo llevaron al joyero y dicen, usted, esto es basura, esto no. Esto era como purpurina, Era verdad que caía. En otras ocasiones no. En otras ocasiones había pastores que querían hacer lo mismo, se metían los bolsillos llenos de purpurina y lo tiraban. Ahora, en los que era verdad, en fin, no voy a hablarte porque era un desastre. Sinceramente, era un desastre. En las personas que estaban mal, en pecado grave, les decía que estaban bien. Y era todo al revés. Y había una confusión muy grande. Aquello, gracias a Dios, se acabó. Pero claro, muchos decían, bueno, pues si yo no lo sigo. Sí, pero sí lo seguían porque muchos iban detrás a por la señal. Y entonces cuando uno se sometía a eso, podían recibirlo, pero no era de Dios, era del enemigo. Aunque Dios puede hacerlo, pero no. Y la única manera que en la Biblia encontramos cuando la gente tuvo castigo fue cuando Moisés deshizo el becerro de oro, lo convirtió en polvo y se lo dio a beber como castigo. Ojo. Y bueno, y a mí hubo gente que vino y me llamó la atención y le dije, mira hermano, lo siento mucho, yo creo que esto no es de Dios y yo respeto a todo el mundo, allá vosotros. Porque había visto algunos detalles, algunos pastores que me habían venido, a consultarme, me han dicho, mano, mira, me ha pasado esto, pero es que hay un problema, es que ha caído en la fulana de tal, que es esto y esto y esto y esto y esto. El pastor estaba enfermo. Y le dije, no, mira, repréndelo, échalo fuera y ya está. Y no volvió a suceder más. ¡Aleluya! Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu bondad, Señor. Te ruego que nos ayudes a tener conocimiento de tu palabra continuamente, Señor, a no ser rebeldes a lo que está escrito, Padre.